Vamos orando para entrar al mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Dios, reconocemos tu gloria y tu majestad. Reconocemos quién eres tú, Padre, que no podemos terminar de conocerte, Señor. Padre, que pasaremos la eternidad conociéndote más y más y asombrándonos más y más de ti, de tu persona, Señor, y gozándonos, Padre, eternamente en ti, Señor, y deleitándonos en ti, Padre. Señor, te rogamos que en esta mañana tú abres nuestros corazones, Padre, nuestras mentes, Dios, que tu Espíritu Santo venga y nos hable. Cambie, Dios, nuestras convicciones, Dios, cambie nuestros corazones, Padre. Solamente tú lo puedes conocer, Dios, el corazón. Nosotros no, porque el corazón es engañoso, Dios, más que todas las cosas, Padre. Pero tú eres santo y tú conoces todo, Padre. Tú eres perfecto y tú nos creaste, Dios. Y descansamos en tu guianza, Dios, en la guianza de tu palabra, Padre, y de tu Espíritu Santo, para poder caminar de una manera en la que te glorifique, Señor. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos este mensaje, Dios. Te ruego que tú lo unjas, Dios, que me unjas a mí, Padre, que no soy digno de servirte de esta manera, Dios, de servir a mis hermanos, Padre. Estoy muy lejos, Padre, de merecer este privilegio, Señor, pero en tu soberanía, Dios, tú lo has permitido, Padre. Permíteme entonces, Dios, honrarte y glorificarte, Señor. Gracias, Padre. Haz el trabajo en los corazones, Dios, que obviamente yo no puedo hacer, Señor, para que tu palabra, Dios, llegue, penetre, Dios, y nos cambie desde adentro, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Hemos estado hablando sobre la santidad en las últimas semanas. Apolos, no sé si le podemos bajar un poquito al bajo. Está un poquito, gracias, está resonando un poco. O al menos no sé si es aquí arriba nada más. Hemos estado hablando sobre qué significa caminar en santidad para los hijos de Dios. Hemos, tal vez en toda nuestra vida cristiana, sea corta o sea larga hasta ahorita, creo que será un tema que vamos a estar siempre luchando con él. Porque por un lado tenemos el llamado que Dios nos hace hacia la santidad, hacia ser más como Él. Y es un mandato claro en su palabra, y entre más la leemos, más nos damos cuenta que el Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Pero tenemos otra parte de nuestro ser, descrita en Romanos, que lucha contra esa convicción y ese llamado que nos hace el Señor a ser santos. Y ese llamado que nos hace a ser santos no solamente está en su palabra textualmente, sino que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, también pone esa convicción en nuestros corazones. De manera que cuando recién lo conocemos, empezamos a sentir algo diferente en cuanto al pecado. Ya no podemos seguir en el pecado como lo hacíamos antes, y ese cambio en nuestro interior es evidencia de que somos salvos. Y no es al revés, no es que el cambio de nuestra actitud nos haga salvos, sino que el cambio interno del corazón que viene por parte del Espíritu Santo es evidencia, es obra del Espíritu Santo, porque el Señor ya nos ha salvado, nos ha lavado con su sangre. Por eso es que está la palabra en el título evidencia, porque cuando uno está feliz, por ejemplo, y sonríes o te ríes o brincas o saludas a alguien con mucha efusividad,
eso es evidencia de que en tu corazón hay alegría. En el caso de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el caso de cuando viene la sangre de Cristo a limpiarnos y a lavarnos, hay una evidencia de que somos salvos. Entonces tiene que haber una evidencia de que somos salvos, porque el poder de Dios es tal que no puede pasar desapercibido. Entonces, ¿cuál es esa evidencia de que somos salvos? Todos recordaremos la parábola del buen samaritano, y ahorita lo vamos a leer. Pero quiero que vayamos pensando más o menos en nuestras mentes qué es lo que recordamos acerca de esa parábola. En las últimas 2 ocasiones que nos hemos reunido en grupo de casa, hemos hablado sobre esta parábola, y en la última ocasión hablamos un poquito más a profundidad. Pero creo que es algo que Dios trae no nada más para el grupo de casa, sino para nuestra congregación, los que están aquí y también los que no están, que con el favor de Dios lo escucharán en YouTube cuando esté disponible. Pero, ¿de qué se trata esta parábola? La parábola del buen samaritano es, a primera impresión, una historia sencilla de caridad, de misericordia, de bondad, ¿no? Incluso podemos usarla de manera efectiva para enseñar a los niños cómo practicar estas virtudes, las virtudes de misericordia y de bondad. Pero el Señor Jesús, cuando trae esta parábola y lo que escuchamos de la parábola, no es nada más lo que se entiende por encima, obviamente, lo que el Señor nos quiere enseñar. Lo que el Señor nos quiere enseñar es más profundo. Si vemos el contexto sobre el cual el Señor Jesús cuenta esta historia, descubrimos que se trata de algo mucho más profundo. Se trata del evangelio y de la salvación de nuestras almas. De eso se trata la parábola del buen samaritano. Se trata de nuestra salvación, se trata de la salvación de un hombre con el que Jesús está hablando, pero también se trata de la salvación de aquellos que hemos sido llamados, ¿no? O aquellos que habremos de ser llamados. El amor demostrado en esta corta historia, el amor demostrado por el samaritano en esta corta historia, tiene su fundamento en el cambio radical que solamente el Espíritu Santo tiene la capacidad de efectuar en nuestras vidas. Entonces, esta enseñanza se centra en el pasaje de Lucas, que ahorita vamos a leer. Es más, vamos a leerlo de una vez. ¿Qué les parece? Lucas 10, y luego continuamos con los otros puntos. Lucas 10, 25. Pero, como acostumbro a no poner la parte anterior, porque no es la parte central del mensaje, vamos a leer unos cuantos versículos anteriores. Vamos a leer desde el 21. Está hablando de Jesús, dice: en aquella misma hora Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?
Respondiendo él, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ok, vamos a ir desmenuzando un poco este pasaje. Pero si ustedes recuerdan, hay otros 2 pasajes en los evangelios que van paralelo con este, aunque no sea muy obvio cuando vemos la historia del buen samaritano, que al parecer es una historia sobre, como decíamos hace rato, misericordia, compasión, etc. Pero hay otros 2 pasajes que van en paralelo con este, porque si ustedes se fijan, el fariseo le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y este tema es tocado por Jesús en más de una ocasión con diferentes personas. Entre ellos está el joven rico. Si ustedes recuerdan, cuando el joven rico le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice: vende todo lo que tienes, ve y regálalo a los pobres y sígueme. Y la historia, y eso no era una parábola, eso es algo que está registrado como un suceso real. Lo que estamos leyendo aquí es una parábola, es una historia que Jesús cuenta, pero en el caso del joven rico, eso fue una conversación real que Jesús tuvo con un joven, y el joven, en lugar de aceptar lo que el Señor le estaba diciendo, dice la palabra que se entristeció porque era dueño de muchas cosas, tenía muchas propiedades, y se fue triste porque no pudo soltar lo que él tenía para seguir al Señor Jesús. Y esa historia, si quieren tomar nota, la encontramos en Marcos 10, el 17 al 31, y otra parte también muy conocida en Juan 3, cuando Nicodemo viene con el Señor Jesús y le dice, habla con él, ¿sí? Y vamos a leer esa parte. Juan 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo está reconociendo hasta cierto punto quién es Jesús, y Jesús le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces el Señor le está diciendo a Nicodemo: tienes para obtener la salvación necesitas nacer de nuevo. Al joven rico le está diciendo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y al fariseo, aquí en el caso de la parábola del buen samaritano, le pregunta al fariseo: ¿qué tengo que hacer para obtener la salvación? Y el Señor Jesús le contesta: ¿tú qué dice la palabra? ¿Qué dice? ¿Tú qué conoces acerca de eso?
Y el fariseo le contesta correctamente porque es intérprete de la ley, lo estamos leyendo aquí. Entonces él conoce la ley y como la conoce, él le contesta correctamente. Respondiendo, él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero hasta ahí el fariseo tiene el mismo problema que el joven rico, porque el Señor le está diciendo que haga algo que por sí mismo no puede hacer. Y ese es el punto de este pasaje, ese es el punto de la historia del buen samaritano, que el Señor está ejemplificando su propio amor, su amor. El amor de Dios está siendo ejemplificado en esta parábola, como se está comportando este samaritano, pero el ser humano por sí mismo no es capaz de dar ese amor del que está hablando el Señor Jesús, porque el ser humano no lo tiene. Solamente lo podemos obtener de Dios. Solamente si Dios lo pone en nuestros corazones, somos capaces de amar como el Señor Jesús nos está diciendo que amemos. ¿Cómo sabemos esto? El Señor Jesús lo está diciendo unos versículos antes. Dice: Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, ¿por qué? Dice, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Qué nos dice esto? Antes de la conversación con el maestro de la ley, el Señor Jesús expresa un profundo regocijo por el hecho de que Dios en su soberanía ha revelado su amor a niños y lo ha ocultado a aquellos que, de acuerdo al estándar terrenal, son sabios y son inteligentes. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. No, cuando se trata de conocer las cosas del Altísimo, solo Él las puede revelar a quien Él quiera revelarlas. Este conocimiento no se adquiere, hermanos, escúchenme bien, este conocimiento de este amor del que está hablando el Señor Jesús en la parábola, este conocimiento no se adquiere por el intelecto humano. Por más elevado que este intelecto sea, no es capaz de adquirir el conocimiento del amor de Dios. Por nuestro propio intelecto, nuestras propias fuerzas, por nuestro propio esfuerzo, no podemos adquirir el conocimiento de este amor. Y el Señor Jesús nos lo está diciendo desde antes, y luego aparta a los discípulos y les dice que ellos sí lo han conocido. Dice, volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ustedes están conociendo el amor del que yo vengo a hablar. Ustedes lo están conociendo. Y estos fariseos que están acá aún no lo conocen. Ustedes son privilegiados porque ustedes conocen estas cosas. Los discípulos están entre aquellos a los cuales estas cosas han sido reveladas. Entonces, con ese contexto acerca de la interacción que el Señor está teniendo con este fariseo, de dónde viene, cuál es la perspectiva de este hombre, ahorita vamos a ver también, y por qué le pregunta al Señor lo que le pregunta. ¿Por qué le pregunta el fariseo al Señor? Le hace esta pregunta. Se levantó, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y conociendo lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos cuando el Señor Jesús
andaba caminando entre los hombres. Estos fariseos estaban buscando una oportunidad para atrapar al Señor Jesús, condenarlo y que fuera ejecutado. Eso es lo que ellos estuvieron buscando desde que empezaron a escuchar del poder y las maravillas que efectuaba el Señor Jesús. Entonces, esta ocasión no es diferente. Este hombre, esto es lo que él quiere hacer. Está buscando ponerle una trampa al Señor Jesús. Es una pregunta con una motivación siniestra, ¿sí? Una motivación siniestra de parte de este fariseo, pero es una respuesta, la respuesta que el Señor Jesús le da, es una respuesta que él no puede cumplir, lo que él tiene que hacer no lo puede cumplir. Se levanta y le hace una pregunta a Jesús. La intención es tratar de poner al Señor Jesús a prueba para atraparlo, condenarlo y buscar que lo ejecuten. No hay en este hombre un deseo de aprender o siquiera buscar la salvación, porque él ya se cree salvo. Él cree que está bien con Dios. Él está engañado y piensa que él está cumpliendo estos mandatos que él mismo está respondiendo. Por eso lo responde, porque él, cuando el Señor Jesús le dice, ¿tú qué dice la ley que tienes que hacer? Él le responde inmediatamente porque él está seguro falsamente en su propia justicia. En su autojusticia, él le responde y le dice, pues tienes que amar al Señor con todo lo que tú eres. Es el primer mandamiento, y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús, respondiste correctamente, o sea, intelectualmente, en palabra, en lenguaje humano, tú has contestado correctamente, porque es lo que la ley y los profetas te han estado enseñando por mucho tiempo. Y tú creciste en esa enseñanza y de acuerdo a tu entorno, tú lo has estado cumpliendo. Pero realmente no estás cumpliendo el mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que este hombre le pregunta, tal vez él cree que ya conoce la respuesta, él cree que ya conoce o ya conoce la ley, sí la conoce. Pero él viene y le pregunta entonces burlescamente, en escarnio le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús le responde, antes de eso, con una pregunta porque sabe que le va a responder con el conocimiento que tiene acerca de la ley. Pero esto nos dice, como decíamos hace rato, que el conocimiento intelectual no es suficiente. O sea, él conocía lo que el texto dice. Él se lo aprendió de memoria, ¿no? Como un abogado se tiene que aprender la ley y un abogado tiene que saber en los diferentes casos qué es lo que procede legalmente. Entonces tienen que aprenderse un montón de puntos, de estipulaciones para poder saber cómo dar consejo, cómo defender al cliente o cómo perseguir a alguna persona que cometió algún crimen. De acuerdo a la ley tienen que poder ganar el caso. En el caso de este hombre era algo similar. Él conocía la ley bastante bien, entonces le da una respuesta intelectual. Se cree salvo, pero hay un problema aquí que él tiene. Hay una ignorancia en él completa sobre su propia condición, porque él cree que sigue los mandamientos que está citando. Y ahí exactamente en ese punto reside el problema no solamente del fariseo, sino del ser humano en general. Yo he visto personas, en YouTube hay diferentes videos acerca de hombres que andan evangelizando, personas que andan evangelizando, y le preguntan a alguien, ¿tú crees que eres bueno? ¿Eres una persona buena? Y todas las personas contestan que sí. Todas las personas contestan, sí, soy una persona buena. Y ese es el mismo caso en este hombre. Él piensa que está bien. Él piensa que es un hombre bueno, sin darse cuenta que su intención es matar a Jesús. Fíjense qué curioso, ¿no? Entonces él está en completa ignorancia, no tiene conciencia sobre su propia condición porque cree que sigue los mandamientos que está citando y cree que el seguir esos mandamientos lo van a salvar.
Y a manera de escarnio entonces, como él ya conoce estas cosas, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿a quién tengo que amar? Pues, si dices tú que la palabra dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces pues dime a quién amar. Y él no considera a cualquiera su prójimo, no considera a cualquier persona su prójimo. De hecho, los únicos a quien considera él prójimos son los mismos fariseos y escribas que son parte de su élite, son parte de su grupo selecto. Dice más o menos que en aquel tiempo quedaban entre los escribas y fariseos como unos 6,000. Entonces, si se pone a pensar en 6,000 entre los millones y millones que habían de judíos, pues es un grupo muy pequeño. Y solamente entre ellos se consideraban prójimos de acuerdo a la ley. Y se recargaban, se justificaban en textos como uno de los salmos donde dice: yo soy enemigo de tus enemigos, le dice el salmista al Señor, soy enemigo de tus enemigos, yo odio a quien tú odias. Entonces ellos tomaron eso y como que lo distorsionaron y se creían que estaban cumpliendo la ley, en lugar de darse cuenta que el mismo Antiguo Testamento también te dice que ames al extraño. Entonces no estaban siguiendo el amor que el Señor estaba trazando en la ley, a pesar de que ellos eran conocedores completamente y especialistas en la ley. No estaban siguiendo la ley del amor. Hay una razón por la cual los 10 mandamientos que fueron grabados en las tablas de Moisés comienzan con el concepto del amor. O sea, no es en vano. No empieza el Señor con un montón de reglas, empieza diciéndonos: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos viendo que el enfoque que Dios tiene desde el principio es el amor. No es el cumplir reglas, y tampoco es, mucho menos, es el elitismo en el que estaban cayendo estos fariseos. Era simple y sencillamente el amar. Los únicos a quien consideraban prójimos son los fariseos y los escribas. En su mente no podía concebirse que algún enemigo fuera su prójimo. Entonces, conociendo la mentalidad de este hombre, conociendo lo que el Señor Jesús está diciéndole y conociendo el hecho de que este hombre no puede cumplir esa ley, cree que la está cumpliendo, pero no la está cumpliendo porque no es capaz de cumplirla, entramos en la parábola. ¿Qué es lo que nos dice? Nos enseña esta parábola. Jesús respondiendo le dijo: cierto hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo, de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. De Jerusalén a Jericó. Este camino del que está hablando el Señor Jesús es un camino muy peligroso. Bajar de Jerusalén a Jericó, topográficamente, el terreno es muy escabroso. Habían lugares en los cuales realmente al dar ciertas vueltas podías caer a un despeñadero. Ese mismo camino actualmente, cuando van los camiones de turistas bajando por ahí, causa temor a las personas que van en los camiones, especialmente de noche, porque es muy fácil, si no van con cuidado, puede caer el camión. Además de eso, habían piedras y cierto tipo de digamos, pues, formaciones geográficas en ese lugar que causaban que los ladrones, los asaltantes, bandidos, demás, pudieran esconderse de tal manera que era muy fácil asaltar a una persona que fuera pasando por ahí. Entonces, el Señor Jesús, aunque es una historia que no es real, o sea, no está describiendo un suceso real específico,
aunque tal vez sí sucedió muchas veces lo que está describiendo el Señor ahí, al menos la parte de que alguien fue asaltado y fue dejado medio muerto, etcétera, etcétera. Pero Él está basándolo en un lugar real. Y era un lugar muy conocido, ¿no? Entonces el Señor está pintando un cuadro que es muy posible que suceda. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes constantemente, si podemos pensar que basado en lo que estamos leyendo aquí, el Señor está describiendo un asalto muy violento, un asalto que deja a este hombre medio muerto. Le quitaron todo, incluyendo la ropa, lo dejaron tal vez en sus paños menores y se fueron dejándolo medio muerto. Entonces tenemos una persona, una condición que está en riesgo de morir si no viene alguien pronto a ayudarle. Después nos dice, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita cuando llegó al lugar y lo vio pasó por el otro lado del camino. Estos dos hombres, un sacerdote, un levita, que son hombres conocedores de la ley, son hombres que fueron escogidos por linaje para servir al pueblo de Dios, para adorar al Señor y liderar al pueblo de Dios en adoración al Señor y en conocimiento de la palabra. Ellos evitan el pasar cerca de este hombre. Lo ven de lejos cuando van llegando y ni siquiera quieren pasar por un lado. Se van por el otro lado del camino. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué el Señor lo pone así? Porque le está diciendo a este fariseo con el que está hablando, le dice, ustedes fariseos, ustedes escribas, ustedes son estos hombres que pasan por el otro lado del camino para evitar a la persona que está en miseria, para evitar a la persona que está muriendo, que necesita misericordia, amor, cuidado. Lo están evitando. No son capaces ustedes de amar al necesitado. No son capaces. El Señor enseña con parábolas porque esta manera de enseñar es la intención de esta manera de enseñar es esconder el significado verdadero de la parábola y que solo lo entiendan aquellos a quienes plació a Dios revelarlo. Solamente entienden el significado escondido de la parábola aquellos a quienes Dios ha querido revelar su verdad. Y esto se aplica también a la historia del fariseo que hizo esta pregunta. Entre los samaritanos y los judíos, hermanos, existía una enemistad histórica que los dividía. No me voy a meter mucho a detalle en cuanto a esta historia y por qué había una división tan fuerte por mucho tiempo entre los samaritanos y los judíos, pero basta con decir que si un judío le llamaba samaritano a otro judío, era una ofensa enorme. El llamarle samaritano era, de cuenta, como decir lo peor que le podía decir a una persona, se le llamaba samaritano, porque ellos tenían un desdén muy profundo en contra de los samaritanos. Los consideraban de lo peor. Entonces el Señor Jesús enseña con este ejemplo de esta parábola, está enseñándonos que el amor que Dios pone en nuestros corazones, el amor que viene de Dios, trasciende toda división social, cultural, histórica. El amor que Dios pone en nosotros cuando realmente es el amor de Él, nos capacita para amar de una manera extraordinaria, porque no es el amor que traemos nosotros naturalmente, sino que es el amor que Dios pone en nuestros corazones.
Esa es la evidencia, hermanos, de que somos salvos. Entonces había esta división entre ellos. Los judíos tenían un gran desdén por los fariseos. Y el Señor Jesús está hablando con este hombre que se identifica como parte de la élite social que Jesús menciona en la parábola. Fariseos, levitas, sacerdotes, etcétera, que solo amaban a aquellos que eran parte de su grupo. Por eso le pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? No es el samaritano es mi enemigo, el samaritano no es mi prójimo. Entonces el Señor Jesús, con toda la intención, en su sabiduría y también en su amor, le cuenta esta parábola al fariseo y a todos los que están con él. Ya casi terminamos. ¿Qué sucede aquí? Quisiera, antes de continuar con la parábola, decirles lo siguiente. No podemos sentirnos más justos que el fariseo. No tenemos derecho a sentirnos más justos que el fariseo. Porque si bien estas personas conocían la ley y no la aplicaban como el Señor deseaba que la aplicaran, y eran parte de una élite, se consideraban parte de una élite intelectual, social, cultural, etc. O sea, en otras palabras, se consideraban mejores que todas las demás personas, y solamente se amaban entre ellos, y tal vez solamente estaban dispuestos a amar, así como vemos en la parábola, el samaritano amando al hombre que fue asaltado. Solamente tal vez podrían hacerlos ellos entre ellos mismos, pero nosotros no somos diferentes, hermanos. Antes de conocer al Señor, el ser humano cualquiera es igual. Por lo general, no somos dados en nuestra naturaleza, no somos dados a hacer lo que hizo el samaritano en esta parábola. Necesitamos nosotros, igual que ese fariseo, que el Señor venga a nuestros corazones y nos cambie. Por eso, cuando decimos tenemos que crecer en santidad, debemos de ser más como el Señor Jesús. Nuestras vidas deben de dar fruto. Siempre que escuchamos eso, tenemos que recordar que antes de eso debe haber una salvación genuina en nuestros corazones. Si no la hay, si el Señor no ha venido a rescatarme de mi condición paupérrima, yo no puedo producir en mí mismo un fruto, no el que habla la palabra. No puedo yo mismo, de mí mismo, obtener el amor que el samaritano en esta parábola tiene para atender y cuidar a su prójimo. No tenemos como seres humanos esa capacidad. Entonces no puedo yo sentirme mejor que esta persona porque yo me encuentro o me encontraba en el grupo de los que necesitábamos desesperadamente a un Salvador. Este hombre se identifica con esa élite social. Entonces, esta historia del buen samaritano se deriva de los dos primeros mandamientos. Se deriva de los mandamientos que el mismo fariseo está citando. Se tratan de amar estos mandamientos. Es claro que Jesús habla de amor y el tipo de amor al que se está refiriendo. Ese amor es aquel que trasciende toda barrera social y cultural. Es un amor que ni aquel fariseo ni nadie tenemos por nosotros mismos. Solo puede venir de Dios en el momento en que el Espíritu Santo viene a nosotros. Y cuando lo vemos así ejemplificado en la historia del buen samaritano,
es solamente una manifestación de lo que es este amor. Pero es una manifestación que el Señor Jesús está poniendo como historia muy significativa, porque está poniendo a dos hombres que son de la misma, digamos, nacionalidad, si le quiere decir, o raza, que el hombre que está tirado ahí en la calle, que fue despojado. Y son hombres que se supone que deben de ser ejemplo para el resto de la sociedad, de amor, de misericordia, de bondad, y no lo están practicando, le están sacando la vuelta. Y cuando viene un samaritano que es enemigo de los judíos por mucho tiempo, es considerado enemigo, él sí viene y tiene misericordia. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, porque eso es lo que hace el amor de Dios. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Fíjense bien lo que está pasando aquí. Acercándose, cuando lo vio, dice primero, una antes, viendo la diferencia entre él y el sacerdote y el levita, cierto samaritano que iba de viaje, o sea, ya traía él una agenda, traía un plan que él tenía que cumplir, lo vio, dice, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, dice, tuvo compasión. O sea, no se fue por el otro lado del camino como los demás. Él lo vio y llegó a donde él estaba y tuvo compasión, dice. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Vamos a poner atención a los detalles. Al día siguiente, quiero poner pausa ahí, al día siguiente, ¿qué significa eso? Significa que se quedó con él el resto del día y la noche. Estuvo velando. A la mañana siguiente o al día siguiente, entonces es cuando él continúa con su plan. Y en aquel tiempo no teníamos estos aparatos que nos pueden decir, oye, voy a llegar un día tarde. Entonces él puso pausa, yo no sé qué compromisos tenía, pues es una historia que realmente no es real, ¿no? Pero lo que nos está enseñando esto es que es una persona que viene con su vida como todos los demás. Pero él lleva al samaritano, lo cuida, lo vela con él en la noche, se toma, ¿sabe cuántas horas? Y entonces al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Entonces vemos el alcance de este amor. Vemos que él se dedica a cuidar a esta persona con la cual hay una división, y decide amarlo. No sé qué pudiera ser hoy en día una comparación, tal vez si nos encontráramos una persona que sabemos que tal vez tiene una ideología racista, ¿no? Una persona que desprecia a las personas de otra raza, y lo vemos que está en una necesidad, y en lugar de sacarle la vuelta y decir, esta persona es racista, no vale la pena ayudarle, independientemente de cómo piense, vamos y tenemos misericordia y le ayudamos. Pero esa capacidad de amar de esa manera, y no solamente le ayudamos, sino que vamos más allá. No solamente fue y lo dejó en el mesón, sino que lo atendió, estuvo con él y todavía pagó porque lo terminaran de atender, y se comprometió a terminar de pagar lo que fuera necesario para que terminaran de atenderlo.
este amor, pregunta el Señor Jesús entonces, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Al decir ve y haz tú lo mismo, Jesús le encarga una tarea imposible. Le encarga una tarea imposible para él. Para poder responder como el samaritano, este hombre, al igual que todos nosotros, necesita la intervención de Dios para salvación. Y esa es la evidencia de que somos salvos. Esa es la evidencia que estamos actuando realmente en amor, en el amor que Dios pone en nuestros corazones, en aquel amor que va mucho más allá de cualquier expectativa que cualquier persona pueda tener de nosotros o de cómo podríamos responder. Esa es la manera en que vemos que hemos sido salvos. Y no solamente se manifiesta en un caso como este de que alguien necesite ayuda, también se manifiesta en nuestra vida diaria de cómo respondemos al Señor, cómo respondemos cuando estamos enfrentados con una tentación, cómo respondemos a un maltrato de alguien más. ¿Cómo respondemos cuando nos encontramos en el trabajo con la oportunidad de brincarnos ciertas reglas y hacer las cosas más rápidas y obtener un beneficio que no es realmente legal, pero nadie más se va a enterar? ¿Cómo respondemos en esas situaciones? De eso se trata. Y no es, otra vez les digo, no se trata de hacer obras para ser salvos, sino que las obras que hacemos sean un reflejo del hecho de que somos salvos. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Sea honra y gloria, Padre, a ti. Levantamos tu nombre en alto, Padre, y reconocemos, Dios, que tu nombre es sobre todo nombre, Padre. Que solamente tú mereces gloria, Dios. Te rogamos entonces, Padre, que esta verdad que se encuentra en tu palabra, Dios, que es una verdad objetiva, Señor, tú la hagas verdad en nuestras vidas, Dios. Que tú la hagas brillar en nuestras vidas, Padre. Trae a nosotros la convicción, Padre, que solamente puede venir tu Espíritu Santo para cambiar, Dios. Y cuando fallemos, Dios, porque seguramente vamos a fallar y hemos fallado, te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo venga y nos revele tu perdón, Señor. Y traiga arrepentimiento genuino a nosotros, Dios. Un arrepentimiento verdadero, Padre. Y que nos lleve al cambio, Dios. Y que podamos glorificar tu nombre con nuestras vidas, Dios. No porque somos buenos, no porque tenemos con qué, sino porque tu Espíritu Santo habita, realmente habita en nosotros, Padre. Dios, si ha venido convicción a alguna de las personas que están aquí, Dios, convicción nueva, Padre, acerca de su estado delante de ti, yo te ruego, Dios, que tú le regales, Dios, la fe y la iluminación que necesita para arrepentirse y para que escuche tu voz, Dios, y te siga, Padre. Que tenga la disposición que no tuvo el joven rico para dejar todo y seguirte, Señor. Gracias, Señor.
entregamos toda honra y toda gloria, Padre. Declaramos que tú eres Rey sobre nuestras vidas y tienes toda autoridad en el cielo y en la tierra, Señor. Gracias, Padre. Se gloria a tu nombre, Señor.